Hola amigos y amigas, bienvenidos, un saludazo de Cusatón y bienvenidos a un nuevo video en donde retomamos el estudio que venimos haciendo de las 10 vírgenes de Mateo 25, recordando que quien no conoce su historia está destinada a repetirla y cómo los niños judíos desde edad temprana se les enseñaba la historia del pueblo judío. Sin embargo, de un momento a otro pues dejaron de enseñárselas y el pueblo judío olvidó su historia y empezaron a repetir de nuevo los errores pasados. Dejaron por tanto de adorar a Dios en espíritu y en verdad y empezaron a provocarlo a ira siguiendo otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y empezaron a adorar a Baal y a la reina del cielo, a Ishtar, a Astarot, y empezaron a provocar a ira a Dios, y por tanto entonces se levantó una generación que desconocía completamente a Josué, a Moisés, no estudiaron ni recordaron su historia, y es lo que sucede hoy en día con las iglesias cristianas, las cuales no tienen ni idea de su historia y para terminar de rematar, conocen una falsa historia, una historia engañosa, la cual es la que se dicta en los colegios y universidades del mundo, una historia falsa creada por imperios religiosos, en la cual pues se lleva a la iglesia de Cristo a error. Por eso es tan importante conocer la verdadera historia de la iglesia, la cual no empieza desde que Cristo nace o desde que Cristo es crucificado o como sabemos que no fue crucificado sino que es colgado en un madero, pero empieza realmente desde que empieza el mundo, desde que Jesús crea el mundo. En ese momento empieza la historia de la verdadera iglesia de Cristo. Así que no nos dejemos engañar cuando se nos dice que es que la iglesia protestante empieza desde 1517 con Martín Lutero. Un terrible error. Empecemos por entender la historia para que no la repitamos. Porque recordemos que esta profecía de Mateo 25 se repite en la historia de la iglesia de Cristo. Y recordemos que en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, aquellos que están siguiendo este canal, ahora necesitamos que tomen su Biblia y empecemos a estudiar la Biblia. Siguiendo entonces con segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos entonces, amigos y amigas, que la profecía es símbolo de luz y las vírgenes de Mateo 25 tenían en sus lámparas luz. Pero si en tu iglesia no enseñan profecía, desafortunadamente tu iglesia es una de esas vírgenes tontas y necias que se duermen. Es una iglesia despojada de la luz. Recordemos que estas vírgenes tenían todas lámparas, pero unas vírgenes, viendo que el esposo se demoraba, decidieron apagar la lámpara y regocijarse, tener placer en la oscuridad, mientras que otras vírgenes, esperando y esperando, no apagaron sus lámparas. Cabeceaban, pero como tenían esa luz, no podían dormirse, porque la luz no permite que te duermas. Estas vírgenes eran vírgenes sabias, las cuales sentían placer en la palabra y en la profecía. Por tanto, si tu iglesia no sabe de profecía, o tu iglesia no quiere oír de profecía, es porque estás en una iglesia que es necia y tonta. Es Babilonia. Y solo te queda salir de ella, salir corriendo, y si se te queda un zapato o la billetera, ni mires atrás, no vaya a ser que te pase como la esposa de Lot y que te conviertes en estatua de sal. La iglesia en la Biblia, recordemos que es simbolizada por una mujer. Estas 10 vírgenes nos representan, por tanto, iglesias, unas con luz, otras con oscuridad. Recordemos Isaías capítulo 62, versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos,
y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Por tanto, la luz en las lámparas de las vírgenes nos representa profecía, nos representa el Apocalipsis, escrito por Jesús de la mano del profeta Juan. Así que estas vírgenes tenían en sus lámparas esta luz, la cual les iluminaba el camino. Estas vírgenes estaban estudiando entonces la palabra segura de profecía. Y una de las profecías está en Daniel capítulo 8 versículo 13, que dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora, y la entrega del santuario, y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y vemos que se nos relatan 4 situaciones que nuestro Dios no tolera: el sacrificio continuo, la prevaricación asoladora, la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Y esto solo se detendrá hasta 2300 tardes y mañanas, cuando entonces empezará la purificación del santuario. Así que esto nos conecta claramente con Levíticos, donde se nos explica cómo es que el santuario es purificado. En Levíticos 16:32 nos muestra cómo el sumo sacerdote en el día de la expiación hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación, la purificación del santuario santo y del tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que retomando, si sumamos 2300 días y los convertimos en años, es decir, 2300 años, vemos que la profecía empieza desde el año 457 a.C. y eso nos lleva a la fecha 1844. Y ese fue el mismo cálculo que hizo una iglesia americana basada en Estados Unidos llamada la iglesia Millerita, quienes hicieron ese cálculo sumando 2300 años más 457 a.C. para llegar a la fecha de 1844. Y entonces pensaron que Cristo vendría en ese momento a la tierra a limpiar el santuario. Pero resulta que el santuario no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo. Esta iglesia Millerita cometió un error. Aunque la profecía decía que en el año 1844 Jesús vendría, al sumar 2300 años más 457 a.C., entonces sucedió que no vino. Y hubo como una decepción. En la profecía de las 10 vírgenes se nos habla de que había un tiempo de espera antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Recordemos lo que dice Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así que el esposo se tardó. Ese es un tiempo de espera en el que las vírgenes no apagaron su luz ni se les acabó el aceite, aunque cabecearon. Y eso sucedió entre el año 1843 y 1844 para esa iglesia Millerita, porque tenemos la seguridad de esto, que si sumamos 2300 años al año 457 a.C., obtenemos esa fecha. Por tanto, la iglesia Millerita sacó esa misma cuenta y esperaban que Cristo viniera a la tierra. Y hubo un tiempo de espera, porque en 1843
no vino el esposo, tardaba en venir. Tampoco vino en la primavera de 1844. Por tanto, sabemos que esa misma situación que le ocurrió más bien a esa iglesia milerita, también ocurrirá a nosotros en el fin de los tiempos. Nosotros pensaremos que Cristo va a venir, pero de nuevo habrá un tiempo de espera. ¿Qué pasa? No llegó para cuando pensábamos que iba a llegar. Pensaremos que la venida de Cristo está cerca y de repente parece que no va a venir. El esposo se tarda. Es lo que le sucedía a esta iglesia. En la primavera del año 1844 ellos esperaban con fe la venida de Jesús. Algunos hasta vendieron sus negocios, sus casas, y esperando la venida certera de nuestro Señor Jesucristo, pero de repente el esposo no llegó. Las vírgenes necias y tontas decidieron apagar su lámpara debido a que había una ignorancia y no sabían qué estaba ocurriendo. Cristo no venía. El cálculo daba que debía llegar en 1844 en la primavera, pero Cristo no vino. ¿Qué pasó? Esa es la historia de la iglesia milerita en Estados Unidos, quienes tomaron la profecía de Daniel e hicieron un cálculo correcto, pero Cristo no vino. Amigos, que no repitamos nosotros esa misma historia, porque esa iglesia milerita no tuvo en cuenta que habría un tiempo de espera. Por tanto, durante el tiempo de espera, recordemos que 3 cosas ocurrieron. Primero, algunas vírgenes tontas decidieron que debían apagar sus lámparas. No tenían ya más aceite y pues qué, igual Cristo ya no venía. Algunas se durmieron y dijeron, Cristo no viene nunca. Ahí hubo una separación. Algunas vírgenes se declararon tontas, pero otras no quisieron apagar su lámpara. Esas son las vírgenes sabias. Esas se dieron cuenta que había un tiempo de espera. Por tanto, ocurrió de nuevo otra cosa. Las vírgenes sabias tenían aún lámpara en su aceite, y las vírgenes sabias dieron un grito, el grito de medianoche. He aquí que viene el esposo, salid a recibirle, así como lo dice la profecía de las 10 vírgenes en Mateo 25. Por tanto, ahí se configura este tiempo de espera en la primavera de 1844, pero la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? Porque ¿dónde debían recibirle? Estaban esperando lo que viniera a la tierra. Al fin de cuentas habían sacado el cálculo correcto de la profecía. Habían tomado 2300 años y se los habían sumado al año 457 a.C. y eso daba el año 1844. Sin embargo, Jesús no venía. En Hebreos 9, versículo 24, se nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entendemos entonces que el santuario que debe ser purificado en la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 13 no es la tierra, sino que está en el cielo, figura de aquel que construyó Moisés, pero ese ya no existe en la tierra. Ahora el santuario, el templo, está en el cielo. Tenemos un solo sacerdote, sin necesidad de tener más sacerdotes aquí en la tierra, y ese es Jesús, quien está expiando los pecados del mundo en su templo celestial, allá en el cielo. Por tanto, empezamos a entender este laberinto y empezamos a poner las piezas de ese rompecabezas juntas. Recordamos entonces la profecía de Daniel. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora, y la entrega del santuario, y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El templo celestial es purificado. Esa es la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 13. El templo
es purificado, pero el templo no está en la tierra, está en el cielo. Aquella iglesia milerita esperaba la venida de Jesús en el año 1844 a la tierra. Sin embargo, lo que verdaderamente estaba sucediendo era que Jesús estaba purificando el templo, limpiándolo, tal y como dice la profecía del capítulo 8, versículo 13. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el año 1844? Entonces, Jesús se movió, hubo un movimiento en el cielo. Jesús pasó del lugar santo en su templo al lugar santísimo, justo para cumplir la profecía, expiar y limpiar el santuario. Y esto fue gracias a un pastor estadounidense muy desconocido por el mundo, llamado Samuel Snow, quien estudió la Biblia humildemente. Aquel pastor de la iglesia milerita se dio cuenta que la limpieza del santuario el día de la expiación no ocurrían en la primavera del año 1844, sino en el otoño de 1844. Por tanto, ese pastor estudiaba la Biblia y se dio cuenta el día exacto y el mes cuando debía darse la limpieza del santuario, la purificación del santuario, leyendo Levíticos capítulo 16. En el versículo 29, leemos que dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así que ahora tenemos una fecha más exacta y clara del día de la purificación del templo celestial, tal como lo dice la profecía del capítulo 8 del versículo 13 de Daniel. El pastor Samuel Snow fue al viejo calendario judío y lo comparó con nuestro calendario gregoriano actual. La fecha correspondiente al séptimo mes del día 10 era 22 de octubre de 1844. Estando ellos, por tanto, en la primavera de 1844, viendo que nada sucedía, se dieron cuenta que el evento ocurriría en octubre 22 de 1844, es decir, en el otoño. Y entonces hubo un tiempo de espera. Ellos pensaron de nuevo que Jesús vendría a purificar el templo terrenal el 22 de octubre de 1844. Lo que sucedía en realidad era que Jesús estaba expiando, purificando el templo celestial en el lugar santísimo, y que esto empezaría a partir del 22 de octubre de 1844 en adelante. Lo que sucedía entonces era que Jesús se movía en el cielo de su templo celestial, de su lugar santo, a su lugar santísimo. Esta era la correcta interpretación de la Biblia. La Biblia dice que en el día 10 del mes 7 empezaba una santa convocación y se debía afligir el alma y expiar las almas con fuego ante Dios. Pero cuando llegaron al año 1844, sumando las 2300 tardes y mañanas, al año 457 a.C., llegaron a esta fecha, octubre 22 del año 1844, del calendario gregoriano. De esta manera, a partir de esa fecha, Jesús en su templo celestial, en su lugar santísimo, empezó a expiar los pecados. Y fue ahí cuando se escuchó el grito de medianoche. Cristo salió del lugar santo al lugar santísimo. Y recordemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, se nos dice, porque Él declaró un día en que juzgará al mundo en justicia. Y ese día empieza el 22 de octubre de 1844. Así es.
Jesús está juzgando al mundo, expiando a los pecados del mundo desde esa fecha. Y pronto ese juicio, esa expiación va a acabar y va a ser el fin de todo. ¿Y cómo sucede este juicio? Miremos qué increíble, porque este juicio es en verdad el juicio más justo que yo jamás haya escuchado. Jesús juzga los pecados de esta manera, expía los pecados, limpia el santuario de esta manera. Aquel que desea arrepentirse de sus pecados queda limpio, es expiado, y aquel que no quiera arrepentirse, pues no queda limpio, y los pecados del mundo caen sobre él. Estos ahora son cabritos. Los que se arrepintieron y quedaron limpios son ovejas. Unos quedaron apartados a mano derecha y otros quedaron apartados a mano izquierda. Los que quedan a la izquierda son los cabritos y los que quedan a la derecha son las ovejas. Desde el 22 de octubre de 1844, todo aquel que quiera arrepentirse y deje de pecar queda convertido en oveja y queda a la mano derecha de nuestro Señor Jesús. Y aquel que siga con el cuentecito de que Jesús abolió la ley y que ahora se puede violar la ley, o aquel que diga que el día de reposo era para el pueblo judío, o aquel que diga que no hay que dar diezmo, en fin, todo aquel que no quiera arrepentirse y siga violando la ley de Dios, pues ahora eres cabrito y quedaste a la izquierda. ¿No te parece un juicio muy justo? Sí, el que es rebelde, que siga siendo rebelde, y el que se arrepienta, pues que siga siendo justo. ¿Y tú, qué quieres? ¿Quieres seguir siendo oveja o quieres seguir siendo cabrito? Es hora de escoger, porque estamos en los tiempos finales. Nuestro Señor Jesús está expiando los pecados del mundo en el lugar santísimo. El día de la expiación empezó desde el 22 de octubre de 1844 y está próximo a finalizar. ¿Y qué sucederá cuando finalice? Pues no habrá expiación. Si tú pecas, pues eres cabrito. Ya no hay manera de que te puedas arrepentir y luego seas oveja. No, ya te quedaste cabrito. Es así de simple. ¿Es tan difícil de entender? Por tanto, deja de estar en guerra con la ley de Dios. Deja de estar buscando la manera de desobedecer la ley de Dios. Y deja de que tus oídos estén escuchando a esos agentes del demonio que dicen que ya no hay que obedecer esto o ya no hay que obedecer aquello, que ya no hay que guardar el sábado, que ya no hay que dar diezmo, que ya no hay que hacer tal cosa o la otra. No, porque quedarás siendo cabrito para siempre y los cabritos morirán purificados por fuego. Así que amigos, recordemos entonces que esta iglesia milerita dio el grito de medianoche en el verano o la primavera de 1844. Ahí empezó el tiempo de espera. Sin embargo, recordamos que la historia se repite. También para nosotros vendrá como un tiempo de espera. Pensaremos que ya Jesús va a venir y de repente algo sucede. Jesús no llega, Jesús no viene. Debía haber venido, pero nada que llega. Ahí se repetirá la historia. Que nosotros no nos convirtamos en cabrito, que no apaguemos nuestra lámpara cuando eso suceda, que no empecemos a cabecear y de repente nos quedemos dormidos. El tiempo de espera está conectado, por supuesto, a una crisis económica. Recordemos que la crisis económica global empezó justo el 11 de septiembre del 2001. Con el atentado de las Torres Gemelas. Eso fue el inicio de un colapso económico global, en el que el mundo está tratando desesperadamente de sostener la economía global. Los grandes economistas están continuamente imprimiendo dinero a interés del 1% o del 0.1% para que el mundo no caiga en un colapso. Desde ese entonces, desde el 11 de septiembre del 2001,
la economía del mundo tambalea. Es entonces desde esa fecha que empieza ese tiempo de espera. He aquí que viene el esposo. Cuando caen las torres gemelas, se escuchó el grito de medianoche. Es desde ahí que empieza el tiempo de espera. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por sus miserias, las cuales vienen. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y la palabra clave es tengan paciencia, porque el que tiene paciencia es el que está esperando. Y si está esperando la venida del Señor es porque hay un tiempo de espera. Así que cuando empieza la crisis económica es cuando se da el tiempo de espera. Y sabemos que los ricos del mundo están engañando a las personas, como lo dice claramente la profecía de Santiago capítulo 5. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y sabemos que hay un gran engaño en el mundo, y es la inflación, el impuesto escondido, en el cual hacemos un trabajo, pero de repente no nos llega el dinero que debíamos haber recibido por ese trabajo, porque ese dinero ahora ha perdido valor, nos han pagado menos, y ese valor que ha perdido se llama inflación. Los pobres no podemos hacer nada, la inflación, pero los ricos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos no pierden dinero, porque tienen su dinero protegido contra la inflación, pero es el que trabaja, el obrero, el que ve su dinero reducido por la inflación. El rico tiene propiedades y estas propiedades suben con relación a la inflación, mientras que el pobre trabaja y su trabajo no sube con relación a la inflación. Es engañado. El gobierno dice que su salario aumenta con relación a la inflación, pero la inflación es mayor y su salario finalmente no aumenta. Porque de la misma manera que el gobierno aumenta su salario con relación a la inflación, aumenta todo lo demás con relación a la inflación. Al final de cuentas, entonces no aumentó nada. Ese es un tema para hablar largo y tendido. Por tanto, hay un engaño y desafortunadamente ese engaño está ligado con una terrible condenación a todos los que han vivido en deleites, en riqueza, disfrutando de este terrible engaño mundial, los que no han hecho nada y los que han quedado callados ante semejante abuso. Por tanto, sí podemos decir que el tiempo de espera inicia desde el 11 de septiembre del 2001, cuando sucede lo de las Torres Gemelas. Porque en ese momento empieza a tambalear la economía mundial, pero es cuando además se intensifica el engaño de la inflación, porque los cambistas de dinero empiezan a imprimir dinero para tratar de evitar el colapso final de la economía mundial. Han tratado de extender este periodo de condenación. Lo han tratado de retrasar y nuestro Dios lo ha permitido, porque además se ha configurado un tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera que va desde el 2001, septiembre 11, vamos a ver cómo algunos
vamos a perder nuestros bienes, vamos a perder nuestros negocios, vamos a perder nuestras propiedades, vamos a perder nuestros ingresos debido a que viene este colapso económico. La economía del mundo tambalea hasta que llegue a un punto cúspide o culmine en el que la economía del mundo finalmente colapsa de una manera que jamás se ha visto en el mundo. Y yo creo que el gran colapso de 1929 le quedará pequeña a esta terrible crisis económica. Así que podemos decir que el inicio del tiempo de espera va de septiembre 11 del 2001 hasta la crisis final, en donde queda cumplida la profecía de Santiago 5, en el cual los ricos y los grandes millonarios del mundo pierden toda su riqueza, todo su oro, todo lo que tengan guardado, toda su plata, sus propiedades, todo es perdido, todo colapsa. Recordemos además que en el 2008 hubo una gran crisis también económica llamada el colapso del mercado inmobiliario, y esa fue a nivel mundial. Vemos que las personas ven a sus casas como un seguro, un retiro, tienen propiedades y lo tienen como una inversión. Así que si tú quiebras a una nación, vas a buscar derrumbar el mercado inmobiliario. Y cuando el mercado inmobiliario colapsa, entonces esa nación pues queda sin riqueza. Ya no hay inversión. Las personas ya no tienen retiro. Estaban pensando que su casa o sus propiedades serían su retiro. Y hemos de ver también que el colapso final de la economía está también ligada al colapso del sistema pensional. Y vamos a ver entonces una puja de los gobiernos por tratar de reparar el sistema pensional. Y aquí vemos esta puja por extender el tiempo de espera, tratar de sobrellevar esta economía corrupta un poco de tiempo más, tratando del gobierno de extender todo lo que funciona en base a una pirámide: el sistema pensional, el sistema de salud, el sistema inmobiliario. Todo lo que está atado a este corrupto sistema de inflación, de dinero falso, es decir, de dinero que se imprime de la nada. Toman unas hojas y imprimen el papel y listo. Pero además de haberlo imprimido de la nada, este papel es una deuda y el gobierno, las naciones, le deben este dinero que ha sido impreso de la nada a un grupo selecto de millonarios del mundo. Y sabemos quién controla ese grupo selecto de millonarios del mundo, pero ese es otro tema. Como sabemos, no nos vamos a ir mucho por esos temas para evitar que los Herodes vengan de nuevo a este canal a chismografiar. Así que entonces, amigos, esta llamada final para las vírgenes que están cabeceando y que de repente quieren dormirse, este inicio del tiempo de espera para nosotros empieza desde septiembre 11 del año 2001 y puede acabar o debe acabar al final de la crisis económica global que se aproxima a pasos agigantados. No les puedo decir exactamente cuándo acaba, si acaba justo en esa crisis o si acaba un poco de tiempo después de esa crisis, o si acaba justo en esa crisis, no se los puedo decir. Pero ciertamente cuando suceda la crisis, quiere decir que ya es el final, estamos en la última del tiempo de espera. Ustedes no deben esperar a que venga esta última crisis económica para tratar de estar en paz con todo, arrepentirse de todo. No, porque serán como las vírgenes tontas. Si ustedes ven que el tiempo de espera se demora, pongan atención, porque al ustedes obtener este conocimiento, no vayan ahora a decir: ahora como yo sé esto, voy a esperar a la próxima crisis económica global y ahí me arrepentiré, porque están siendo como las vírgenes necias. Así que pongan mucho cuidado a cómo el demonio los
trata de engañar, porque si ahora ustedes saben lo cerca que están, no jueguen con eso, porque tienen un conocimiento muy poderoso al saber que estamos ya en el fin y que el fin del fin empieza o se acaba en la crisis económica global final que está muy próxima a llegar. Yo se los mostré en los videos del canal principal. Así que ustedes no vayan a decir, bueno, hasta que yo no vea que hay filas para reclamar comida en mi país, no voy a hacer nada. Y vemos el caso de Venezuela. Es un caso muy evidente de que el mundo está próximo a un colapso terrible. Inclusive toda la riqueza del mundo va a desaparecer, porque muchos países dicen, estamos sentados bajo reservas de petróleo que durarán por años y pronto vamos a ver que el petróleo no va a valer. Pronto vamos a ver que el oro no va a valer. Venezuela ha sido tomada de ejemplo y nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo, así como tenemos que aprender de la historia de la iglesia en el desierto, porque el novio viene, tenemos que salir a recibirle, tenemos que preparar las lámparas, el esposo está a las puertas. Así que en Santiago 5, el esposo está esperando que la cosecha de la tierra esté lista hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Por tanto, no se enfurezcan uno con el otro para que no sean condenados. El esposo está a las puertas. Vayamos a Hebreos 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En la iglesia primitiva, los cristianos sufrieron la pérdida de bienes, porque además tuvieron paciencia sabiendo que tendrían tesoro en el cielo. Por tanto, vemos que los cristianos nuevamente van a perder sus bienes, pero cuando esto suceda debemos ser pacientes, esperar, porque en el cielo tendremos tesoro. En Santiago 5 se nos dice de nuevo, has perdido tu riqueza, pero no eches a perder tu confianza, porque tú debes tener paciencia, para que cuando hagas la voluntad de Dios, tú recibas la promesa, porque un poco más y vendrá y no demorará. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Luego leemos en Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Pongamos atención a esto, porque nos está diciendo algo muy claro. Vamos a pensar que Jesús viene y de repente no va a pasar nada. Ojo, para que no nos pase lo de las vírgenes necias e insensatas. Y diremos, vamos a esperar un poco más. Apagaremos nuestras lámparas y entonces seguiremos en pecado. Ojo, porque dice Habacuc, la visión tardará, pero después se apresurará. Y entonces cuando suceda ese evento, se apresurará, no habrá más tiempo ya. No será ya de la misma manera como antes, que teníamos ese tiempo de espera. Ahora la visión se apresura y ya no será posible arrepentirse como hubiera podido serlo en el tiempo de espera. Es en este tiempo que tenemos que dejar todas las cuentas listas con nuestro Dios Padre. No es como los ateos y los insensatos esperan ver que la tierra se raje en dos partes para salir a pedirle perdón a Dios. No, porque entonces ya será muy tarde. Ahí es cuando se apresura el fin. Y ya no tiene sentido. Entonces el tiempo de espera empezó para la iglesia milerita
en la primavera de 1844. Pero para los que conocían la historia de la iglesia milerita, el tiempo de espera empezó en septiembre 11 del 2001. Pero para los que salimos de Babilonia o los que salen de Babilonia, para estos el tiempo de espera puede ser un pequeño tiempo entre cuando empiece la crisis económica global y no sabemos hasta cuándo. Como hemos dicho, se apresurará la visión hasta el fin. Para nosotros que ahora aprendemos esto, el tiempo de espera empieza desde ya. Y desde ya tenemos que corregir todo lo que esté mal, cuadrar nuestras lámparas, limpiarlas, tener aceite y no cabecear, porque se escucha el grito, he aquí que viene el esposo. Y ya yo les he mostrado pruebas de que el esposo viene. Así que para nosotros el tiempo de espera, o para los que no conocían esta palabra, empieza desde ya. Y finaliza en algún momento durante la gran crisis económica global que se aproxima a pasos agigantados y que los gobiernos del mundo se esfuerzan por retrasen el tiempo de la venida del Señor. Bueno, amigos, así que sabemos que Cristo ya se movió del lugar santo al lugar santísimo. Nosotros no estamos esperando que Jesús empiece la expiación, porque sabemos que Jesús está expiando al mundo desde el otoño de 1844. Así que por tanto, ahora es cuando tenemos que afligir nuestras almas y no andar en placeres y en diversiones como los ricos, sino afligiendo nuestras almas y pidiendo perdón y dejando de pecar, dejando de estar en guerra con los mandamientos, decretos, estatutos de nuestro Dios Padre. Y recordemos también que el diezmo no debe darse después de nosotros pagar todo, y entonces el diezmo es lo que nos quedó de pagar todos nuestros gastos, porque recordemos que Dios dijo que lo primero de la cosecha es de Él. Las primeras frutas son de Dios. Todo lo que salga primero de la matriz es santificado a Dios. Entonces el diezmo es el que sale primero, no sale de último. Bueno, amigos, tengamos fe y pongámonos en paz con Dios en verdad, ¿ok? O ustedes verán, si quieren seguir en guerra con Dios, ustedes verán. Yo solo les advierto, porque ustedes que escuchan estos videos ya están en otro nivel. Y por eso yo estoy desarrollando estos videos de esta manera. Porque sé que ustedes no hacen parte de los chismosos. Pero tienen que tomar una decisión final. Y siguiendo con el tema, nuestro Señor Jesús ahora está en el lugar santísimo. Es decir, está expiando los pecados. Pero muy pronto se va a acabar la expiación, como ya hemos hablado. Habrá terminado la limpieza del santuario. El día de la expiación terminará, por tanto, un momento entre que empiece esta gran crisis económica global y no sé hasta cuándo, porque nadie sabe el día y la hora. No habrá entonces más expiación para nuestros pecados. Esto será marcado por esa gran crisis económica global. Ahora de nuevo, recordemos que no quiere decir que todas las personas van a vivir hasta el gran día de la crisis económica. Algunos que decidan apagar su lámpara, pues habrán blasfemado contra el Espíritu Santo. Y por tanto, ya no hay perdón para ellos, ya no hay expiación. Esos pueden morir en cualquier momento. El mundo puede acabar para ellos en una semana, o en 2 semanas, o en un mes. Muchos pueden morir de un momento a otro. Sin embargo, sabemos que Dios es muy misericordioso y le da a todas las personas la posibilidad de arrepentirse de sus pecados. Pero algunos no van a querer estar en guerra con Dios. Es lamentable. El día de la expiación, amigos, va a terminar muy pronto. Y la gran crisis económica mundial, global,
que está muy próxima a venir y de la cual yo me cansaría mostrándoles noticias. Tal vez lo haga de nuevo si YouTube permite reactivar el canal principal. Ese gran día nos marcará el principio del fin del día de la expiación. Finalmente llegará la marca de la bestia de una manera inadvertida, de repente, y será el fin del día de la expiación. Unos serán cabritos y otros ovejas. Ahora no sabemos quiénes tienen el aceite en sus lámparas, no sabemos quiénes son las vírgenes sabias y quiénes son las vírgenes necias, y pronto lo vamos a saber. Los que se quejan, los que dicen, oh, estoy en una muy mala situación, oh, ahora estoy pasando por esto y por aquello, oh, ahora tengo este problema. Esos que se quejan y se murmuran son las vírgenes necias. Recordemos de nuevo la historia del pueblo judío en el desierto. Se quejaban y se murmuraban, ¿por qué no estoy en Egipto? En Egipto sería muy rico, en Egipto tendría mucho dinero. ¿Quieres irte para Egipto? ¿Te estás quejando y te estás murmurando? ¿No quieres dar el diezmo? ¿No quieres guardar el sábado porque Egipto no reposa en sábado sino en domingo? Y pues para ganar mucho dinero hay que estar en Egipto y reposar en domingo. Ojo que no estés dentro de las vírgenes tontas. Queremos que Dios nos bendiga, pero Dios se demora. He aquí que el novio tarda. Esa es la prueba para mostrarnos si somos vírgenes sabias o tontas. Pero Dios es tan bueno que nos dice, hey, te estoy probando. Ojo que te estoy probando. Porque una verdadera prueba es cuando no sabes que te están probando. Pero Dios es muy bueno. Inclusive Él te dice, ojo que te puedo estar probando. Y tú dices, Dios, ahora no puedo reposar en sábado porque no tengo dinero y necesito trabajar. Más adelante miraremos. Estamos en el tiempo de espera. Es ahora cuando se cumple la profecía que dice Isaías capítulo 52 versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Egipto es inmundo, salid de en medio de ella. Babilonia es inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Llevan ustedes los utensilios de Jehová? ¿Van cargando el arca de Jehová? Y dentro del arca están los 10 mandamientos, están sus leyes, sus estatutos, están los libros de la ley. ¿O ustedes dejaron el arca tirada y se fueron corriendo? Porque ahí están ciertas leyes. Ahí está el guardar el sábado. Ahí está no comer carne con sangre, ni pollo, ni nada que tenga sangre. Examinemos si hay algo en tu casa o en tu vida o en tu comida que Dios está declarando impuro. ¿Es el dinero que tú recibes impuro? ¿Está sucio de pecado? ¿O está purificado porque das el diezmo? ¿Es tu trabajo puro porque reposas en sábado? ¿O es impuro porque a veces tienes que contestar una llamadita el sábado? ¿Es tu comida impura porque a veces quieres comerte ese bistec, ese pernil? Entonces, ¿eres una virgen tonta o eres una virgen sabia? ¿Te estás separando de las vírgenes tontas o estás con las vírgenes sabias? En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, se nos dice que nuestro cuerpo es un cuerpo que es templo. Y no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y las vírgenes sabias tienen luz, y las vírgenes tontas tienen oscuridad. ¿Y cómo podemos nosotros hacer una sociedad con las vírgenes tontas? Así que con quienes andamos es seguramente con quienes nos muestran quiénes somos nosotros. Si andamos con las vírgenes tontas es porque somos parte de las vírgenes tontas. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, iré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os escribiré. ¿Es el dinero que tú ganas inmundo? ¿Cómo puedes tocar ese dinero si ese dinero es inmundo? Lo recibes en maldición, no en bendición. No das el diezmo, no guardas el sábado. ¿Estás engañando a tus clientes? ¿Vendes productos que tal vez son malos para las personas o les hacen daño? Es el dinero que recibes impuro. Es así, amigos. Estamos en verdad en los tiempos finales. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, amigos, ¿dónde está la oscuridad? La oscuridad está en nuestro corazón. Y sigue diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos apurados, pero no desesperados. Somos perseguidos, por ejemplo, por YouTube, que persigue mi canal. 5 años de trabajo, derrumbados, perseguido, pero no estamos desamparados, derribados, como hizo YouTube. YouTube derribó mi canal, pero no destruidos. Aquí estamos. Aquí está Ecusatón, con las uñas, pero aquí estamos. No estamos destruidos. Y así será. Desafortunadamente los cabritos pronto serán destruidos, amigos. Es la profecía, y los cabritos se van a molestar mucho. Por eso su corazón se llenará de odio, y su odio se aumentará con el paso de los días, sabiendo en su conciencia el destino que les aguarda, y por eso van a odiar a las ovejas con todas sus fuerzas. Hasta pronto, amigos.